Ujú. ¿Estás nerviosa, Paula? Ahí están ya. Hola, buenas tardes a los 4 y a todos los que estáis escuchando desde vuestras casas. Hoy la conversación girará en torno a cómo escribir novelas basadas en miembros de la propia familia de los autores, con base en su experiencia familiar y real. Está aquí Alejandra Costamaña, desde Santiago de Chile, cuya última novela, El sentido del tacto, finalista del Premio Herralde de Novela, es justamente una novela que indaga en los orígenes de tu familia, de migrantes italianos que llegaron a Argentina a principios del siglo XX. Una novela maravillosa que además está enriquecida con fotos de la época, notas encontradas en cuadernos y todo tipo de documentos reales. Y ya, bueno, ya nos contarás. Está también Mauro Libertela, desde Buenos Aires. Tus novelas nos dan siempre la impresión de estar basadas en experiencias de tu propia vida, como la familia, la amistad, los amores. Tu novela debut, Mi libro enterrado, una joya que ha reeditado recientemente Penguin Random House, es una novela que a la vez es un duelo por la muerte de tu padre, el también escritor Héctor Libertela, y un reconocimiento al legado que te dejó. Imagino que fue un libro difícil de escribir y bueno, ahora nos contarás un poco sobre ello. Está aquí también Emiliano Monge, desde Ciudad de México. Tu última novela, No contar todo, uno de los éxitos editoriales mexicanos del pasado año, es una novela en la que indagas en la historia de 3 generaciones de hombres de tu familia, tu abuelo, tu padre y tú mismo, y en cómo se replican los patrones de comportamiento como el abandono, el machismo, la violencia o lo que se llaman las herencias silenciosas. Pero también aparecen tu madre, tus hermanos, tus tías, tus exnovias. Y menos mal que no lo contaste todo, pero ya nos contarás cómo fue recrear esos personajes. ¿Cuál fue el más difícil? Y está aquí también nuestro querido Diego Zúñiga, también desde Santiago de Chile. Tú también has tratado el tema familiar en tu literatura, por ejemplo en Camanchaca, una belleza de novela en la que un padre y un hijo hacen un largo viaje por carretera desde Santiago de Chile hasta el norte del país, y durante ese viaje, atravesando paisajes áridos, el hijo va recordando su infancia solitaria y los secretos y mentiras de la familia. Dicho esto, os dejo que nos contéis cómo habéis construido estos personajes, cuáles han sido las dificultades específicas de tratar con ellos y cómo eso ha repercutido, si es que ha repercutido, en vuestra relación con ellos en la vida real. Muchas gracias a los 4 y yo me desconecto para escucharos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, Alejandra, te toca. ya ¿No? dijo todo lo que Quería- había que Fuiste la primera. me parece que ya. Sí, yo creo que tenemos poco que añadir, ¿no? Ya. yo solo quiero agregar algo. El título en realidad de esta mesa lo puso Pron, pero manda a decir que en realidad, más que cómo convertir a tu familia en personaje de novela sin que deje de hablarte, habría que agregar y sigas subiendo en la lluvia. Es un título muy de Pron en realidad este. Pero Sí. bueno, Es muy pronístico. Sí, pero con humor. Se va a enojar mucho Patricio cuando escuche esto. Weón. oye, No se no enoja se olviden nunca. que ya estamos en vivo, ¿ah? No sé, por si Sí, acaso, sí. por si Ah, acaso. cierto, sí. Oye, Alejandra, pero empieza tú, que fuiste la primera presentada, pero además la última, la que ha publicado el libro. Más Claro, reciente. El más no se reciente. acuerda No. De un poco todo. de su libro, claro. Yo diría que es más Exacto. reciente, con el de Emi andan por ahí en las fechas, si mal no El recuerdo. de mí es posterior, ¿no? No contar todo, es de... No, ¿No? no, salió primero no contar todo. Lo que pasa es Sí. que ahorita dijeron que era del año pasado, pero es de hace 2. Chao, Ajá, ya. No, Bueno, no andamos salió el por año ahí. pasado. Es que salió el año pasado en España. chao. Y en algunos, en Argentina y Chile, creo, justo, pero en México salió hace ya 2. Ajá. O sea que salió, Eh, así que empiezas tú, Ale. Bueno, yo pensando en el título, nuevamente, porque los títulos son muy inspiradores para esto. Yo creo que a mí me pasó al revés, que en realidad escribiendo esta novela pasó que yo quería que dejaran de hablarme los familiares y no dejaban de entregarme información. Pero no, pasó que hubo un momento en realidad en que yo quería escribir esta historia
quería que esta historia fuera súper documental. Y en algún momento para escribir esa historia documental necesitaba recurrir a personas que ya eran muy viejas y que efectivamente sí, empezaron a morirse. Y ya me quedé, simplemente dejaron de hablarme porque ya no podían hablarme por causas naturales. Entonces, claro, me quedé con ese vacío y con la sensación de que a lo mejor se hubieran sentido muy dichosos de ser parte, de ser personajes de la novela, pero no pudieron nunca saberlo. Así que bueno. No, pero bueno, el caso yo pondría un poco como la conversación en torno a que la gente siempre quiere, siempre se busca en los libros y siempre es bastante errado. O sea, como Ujú. uno termina un libro y donde hay menos posibilidades de hacer como algún seguimiento concreto, la gente lo hace y se Ujú. encuentra y se enoja, o no sé. O no se encuentra y se enoja. Que Eso eso, que también. eso- que eso es una cosa verdaderamente incomprensible, ¿no? Yo lo he dicho mucho, pero yo nunca había escrito algo que tuviera que ver con nada autobiográfico hasta no contar todo. Y pensé mucho tiempo que yo tenía claro, según yo, quiénes eran los que más se iban a enojar, ¿no? O sea, qué parte de mi familia, la no nuclear, no mi padre, no mi madre, no mis hermanos, yo un poco, como decía Ale, renuncié, es más, busqué un poco que dejáramos de ser familia, yo y los demás, que no eran mi madre, mi padre, mis hermanos, ¿no? Y sí se enojaron mucho, ha habido algunos problemas ahí, pero sobre todo los que se enojaron más eran los amigos o que no aparecen en el libro, que eso es algo que no puedes creer, que yo nunca me imaginé, pues, que fuera a suceder algo así. Y la otra cosa que me pasó es que, como decía Ale, pensando en el título de la charla, eh, creo que uno es capaz, mientras escribe y mientras proyecta la novela, de pensar de llegar hasta cierto territorio de posibilidad de enojo, ¿no? Y es los vínculos de uno. O sea, yo acabé como muy tranquilo porque no se enojaron mis padres, ni mis hermanos, ni los amigos importantes, ni las exnovias, pero nunca me di lo importante que era para mi padre que se fueran a enojar con él sus hermanos y primos, que habían sido como hermanos los primos, ¿no? Y romper esa relación luego sí pesa, ¿no? O sea, y pesa por no haber pensado que eso iba a ser una consecuencia de un libro. Pero no sé, o sea, es como pasan estas cosas que uno no puede medir, ¿no? Ni quién se va a enojar, ni sobre todo quién no se va a enojar. Mm. Sí, sí, hay un punto en la escritura que creo que hay que dejar de pensar si la gente se va a enojar o no. Por lo menos en mi experiencia personal, al principio de la escritura siempre estoy como encorsetado en ese miedo, en bueno, hasta dónde puedo avanzar, hasta dónde no. Pero también creo que es un temor o una vacilación propia del principio de la escritura de cualquier libro, que uno todavía no encontró el tono, todavía no se tiró como a la pileta, a la piscina del libro. En el momento en que ese momento tan increíble que es cuando entramos de verdad al libro, que no es al principio, no se sabe bien cuándo es, pero en un momento uno hace un clic y está dentro del libro, y ahí ya lo único que quiere hacer es escribir ese libro. Cuando ya no te importa nada, vas al cine y estás mirando una película y estás pensando en el libro que estás escribiendo, estás cenando con unos amigos y estás pensando en el libro. Creo que en ese momento, por lo menos en mi caso, ya le suelto amarras a ese miedo de, bueno, ¿qué pensará la gente que vaya a leer, la gente involucrada en este libro? Miedo que retorna de modo salvaje y furioso cuando el libro se está publicando, digamos, ¿no? Ahí hago como una especie de cuarentena voluntaria, salgo de mi casa por miedo a las represalias. A mí me pasó en mi primer libro, que era el que mencionaba Paula en la generosa introducción, me pasó, tuve la misma ventaja que Alejandra, que es que mi padre ya estaba muerto, entonces no lo podía leer, digamos, que es que, bueno, que los personajes del libro no estén. Eso era, digamos, es curioso, porque era como una condición necesaria del libro, que mi padre no esté para poder escribir sobre él, para poder decir las cosas que dije. Y sin embargo, cuando terminé una primera versión del libro, se lo mostré a mi madre, que ella también escribe y trabaja corrigiendo libros de otros, entonces, además de escritora, tiene como una mirada profesional
sobre el tema, lo leyó y me dijo, mira, el libro está bien, tiene momentos buenos, otros que habría que trabajar, pero tiene un problema central y así el libro no funciona. Digo, bueno, ¿cuál es el problema? Y me dice que todavía lo estás protegiendo demasiado a tu padre. Hay cosas de él que tendrías que estar diciendo y no estás diciendo, las estás sugiriendo, yo las entiendo porque conozco la historia, pero nadie más que vos y yo lo vamos a entender. Y ahí me di cuenta de también esto, ¿no? De cómo yo estaba protegiendo a él incluso cuando él no estaba vivo y no iba a poder leer el libro. Cuando me dijo eso, ahí tuve como una especie de, bueno, entendí también de qué se trata, o empecé a entender de qué se trata escribir sobre los otros, que es, bueno, jugársela, decir todo, pero también decir todo sobre uno mismo. Creo que esa es una especie de regla de oro que yo tengo para mi propia escritura autobiográfica, que es, bueno, si voy a exponer a los demás, me tengo que exponer a mí a un mismo nivel, si no, es injusto. Es muy fácil marcar los errores, las bajezas, los puntos débiles de todos y no los propios. Me parece que si uno se expone a un mismo nivel que expone a los demás, hay ahí una especie de honestidad y puede ser que los otros se enojen, que no les guste, que no coincidan con la versión que uno tiene de los hechos, que eso es algo también muy común, porque cuando uno escribe sobre el pasado familiar, uno tiene una visión de los hechos que no es la misma que tienen tus hermanos, tus primos, tus padres. Pero sí hay ahí un elemento de honestidad y de verdad, y eso se siente en los libros. Es como difícil de explicar, pero se siente. Creo que el punto de la honestidad es el punto que hace que los otros no te odien para siempre, me parece. Diego. A mí lo que me pasa es que, bueno, me sigue pareciendo súper raro hablar de un libro que escribí ya hace más de 10 años, como que todavía lo escribí para irme de ahí, todavía no puedo irme, ¿no? Digo, como que no quiero nunca más volver a Iquique quizás, y siempre estoy volviendo a Iquique, ¿no? Como un lugar del que todavía no he podido salir en muchos sentidos, pero algo que me pasa muy divertido y algo que ha pasado que me parece muy bonito con el libro es que la novela se lee a veces la dan en los colegios, ¿no? Entonces me invitan a colegios, a chicos de 15, 16, 17 años y la leen. Bueno, lo primero que tengo que hacer cuando llego yo y me ven, y evidentemente me ven y piensan que me parezco muchísimo al personaje de Camanchaca, lo primero que tengo que desmentir es que primero que mi papá no mató a nadie, o sea, que mi papá no mató a mi tío, y lo segundo es que yo tampoco me he acostado con mi madre, ¿no? Que es lo que más les preocupa y les produce Qué decepción, venir a enterarme esto 10 años después, qué decepción, por favor. les produce un terror y una fascinación a la vez, ¿no? Mucho, mucho morbo y tengo que partir ahí matando esas ilusiones, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que, claro, yo escribí la novela cuando, no sé, tenía 20 años y obviamente que todo esto que estamos hablando y que están diciendo ustedes y con lo cual yo estoy muy de acuerdo, con 20 años uno no lo piensa mucho, ¿no? Digo, en el fondo fue como una cosa súper, un impulso muy irracional. Y también porque en el fondo, claro, yo no lo planteaba, no me planteaba como escribiendo una novela autobiográfico, un libro autobiográfico de manera tan explícita, ¿no? Para mí era una novela en el fondo, pero claro, estaba atravesada por una serie de experiencias autobiográficas muy evidentes y algunas que estaban ahí puestas, de hecho, con marcas muy evidentes que se podría leer así, ¿no? Entonces, yo cuando lo escribo y lo publico, además fue un proceso muy singular porque fue un proceso rápido. O sea, yo la novela la escribo un par de meses a comienzo del 2009 y a fines de 2009 ya existía como libro, ¿no? Entonces no hubo tiempo como para decir, oh, esto le podría causar molestia a alguien o le podría hacer ruido a alguien. Pero claro, cuando ya se publica el libro y mi padre, con quien yo en ese momento, yo creo que nos estábamos llevando relativamente bien, cierta cordialidad, pero él vive en Iquique, entonces no nos vemos mucho. Él supo que yo había publicado el libro y quiso leer la novela, obviamente. Y yo dije, carajo, si lee la novela, supongo que se va a enfurecer, ¿no? Digo, como... Y recuerdo que fuimos a buscar, era el tiempo cuando había salido la novela en La Calabaza del Diablo, una editorial independiente acá. Me acuerdo que fuimos a la casa del editor a buscar ejemplares y yo le paso un ejemplar a él, a mi padre, y él lo mira y se siente
muy orgulloso, y nada, se fue de Iquique, y yo dije, no, no volvemos a hablar nunca más, seguramente. Y nunca me dijo nada, ¿no? Digo, han pasado ya 10 años y todavía no me dice nada, y mi teoría, que probablemente sea la real, es que no lo leyó, ¿no? Digo, incluso que ni siquiera sé si ese libro está en su casa. Me gustaría recuperarlo porque yo no tengo ejemplares de esa primera edición, además. Entonces, pienso que no, que ni si, o sea, lo debe haber mirado, quizás no, se hubiese enojado, seguramente, no sé. Mi padre obviamente es un ser humano muy singular. Ahora, mi madre sí lo leyó y le pareció curioso y todo, pero lo bueno es que lo entendió como desde un lugar más como de la idea de la ficción también, ¿no? Era como, oye, sí, aquí hay cosas que son reales y otras que evidentemente no lo son. Pero claro, ha sido una experiencia en el sentido de la recepción muy curiosa, porque sí, la novela se la lee desde un lugar autobiográfico, pero si nos fuéramos solo a lo textual del libro, me parece que más bien es una novela, y yo la escribí también pensando en ese sentido, y con el tiempo lo que sí es algo que me interesa del género, y me parecería interesante también qué piensan ustedes de esto, ¿no? Pero porque también nos hemos llenado de escrituras autobiográficas, ¿no? Este concepto de la autoficción, que es un concepto antiguo, pero que empezó a surgir ahora, y que claro, a todo se le llama autoficción, y yo no sé si todo es autoficción, pero bueno, eso también lo podemos conversar. Pero algo que a mí me parece interesante discutir en medio de todo este boom, o de este suma de libros que transitan con estos, que trabajan con estos materiales autobiográficos, es la idea de pensar siempre el libro como un artificio, ¿no? O sea, en el fondo es como, porque hay como una sensación, y ahí con lo que dice Mauro yo estoy de acuerdo, en la idea de que uno cuando lee logra percibir esa honestidad, ¿no? Pero también mucha gente piensa inmediatamente que porque viviste algo y lo escribiste, ya está, ¿no? Digo, ya, y te tiene que gustar, y en el fondo te tiene que parecer bien, y como que se olvidan, me parece, en muchos libros de este corte que han aparecido, sobre todo yo creo, no solo en Latinoamérica, es decir, también en España, son libros en términos estéticos y políticos también de muy... sí, son malos. Digo, hay mucho material muy, o sea, mediocre, mucha mediocridad ¿Cuáles te referís sostenida por puntualmente para pensar unos nombres? No, pero por ejemplo, digo, no tiene sentido hablar mal de los españoles porque siempre nos han parecido muy malos, pero, por ejemplo, todo el boom que pasó con Manuel Vila Ordesa es malísima, digo, pero malísima. Digo, una cosa así que no se sostiene por ningún lado, es cursi, Cursi. es superficial, digo, en el sentido de que se nota que no hay una mirada estética del asunto, ¿no? O sea, no se piensa la literatura como un artificio, sino simplemente como un lugar donde recaen las cosas que a uno le pasaron, y obviamente que yo creo al menos que eso no es literatura. En el caso de los libros de ustedes, obviamente que me parece que hay una pregunta por la forma, sobre todo por cómo se escribe esto, por el lenguaje. En el caso del sistema del tacto, que es el más que hablábamos que era el más reciente, ¿no? Se trabaja con materiales autobiográficos, pero en realidad es una novela, ¿no? Digo, o sea, transita ahí como por una hibridez que me parece mucho más atractiva que el simple relato. Que lo que pasa es que también acá, y ahí no sé qué piensa Lale, pero me parece que acá en Chile hay una sobreabundancia de libros autobiográficos o de cortos autobiográficos que realmente son muy malos, ¿no? Pero que se les celebra simplemente porque alguien cuenta que se le murió alguien, o que se le escapó el perro, o qué sé yo, ¿no? Digo, Pues yo creo que eso pasa en toda América Latina, y yo diría que más allá del español, ¿eh? O sea, es una cosa como de la época, porque en otros idiomas también hay un boom de esa literatura, creo, pero Ali iba a decir algo, perdón. No, bueno, sí, iba para allá, que en realidad creo que ahí hay dos puntos súper claves. Tú mencionabas recién el tema de pensarlo como un artificio, como una construcción, y que ese es el punto. O sea, más allá de que con qué materiales estés trabajando o no, es pensar que el yo no implica una confesión. O sea, que uno, si asume un yo soy un poco reacia al yo, pero da lo mismo en realidad. Si estás trabajando con materiales autobiográficos, lo haces justamente para desfigurarlos, ¿no? Y para convertirlos en otra experiencia, no para trabajarlos como si fuera una especie de confesionario. Entonces me parece que ahí, bueno, nuestros libros o lo que estamos pensando como que estéticamente nos parece más afín, o no sé, tiene que ver justamente con ese trabajo, con los documentos, con la biografía, que no excluye la imaginación, justamente. O sea, es pensar que los límites entre
entre lo real y lo imaginario, entre el documento y la ficción, entre estos distintos, esas fronteras son inestables, son difusas, y tú estás trabajando con un material que en realidad podría ser un material propio o ajeno, eso no importa demasiado al final. Entonces cuando uno trabaja, por eso como todo este pudor de hablar de las historias personales, y eso me parece que también es un poco ridículo, porque es evidente que cuando uno trabaja con esos personajes, aunque la materia venga de una experiencia real, ya al instalarla, al dar una trama, al trabajarla temporalmente, estás convirtiéndola en literatura. Entonces, esa relación, esa lectura, como si la literatura reflejara la realidad, es bien absurda. Y yo creo que de pronto algunas de las novelas o los libros a los que tú aludes, que son los que a uno le dan ganas de salir corriendo un poco trabajan en esa dimensión de pensar como si la literatura en algún momento pudiera reflejar la realidad y pudiera reflejar el yo y pudiera reflejar esto tan intenso que estoy sintiendo en este momento, ¿no? O sea, y ahí es donde todo se va al carajo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que tiene que ver con lo que dice Ale, me parece muy certero, y creo que el asunto es dónde está el yo en el libro. Es decir, si el libro se construye en torno al yo y el yo es el centro, estamos hablando de un tipo de libro que creo que no es lo que nos interesa a ninguno de nosotros, ¿no? El yo es en realidad algo que tiene que estar en la periferia de los libros, aunque sean autobiográficos. Y creo que para eso tiene que ver mucho lo que decía Mauro hace rato de la honestidad con la que te presentas. Yo estoy seguro, como decía, que mi libro le hubiera sentado mucho peor a mi padre y a mis familiares cercanos si yo no hubiera hecho el ejercicio de mostrarme con la misma, digamos, con la misma nitidez con la que los mostré a todos los demás, ¿no? Ese asunto me parece fundamental. Pero además hay otro que creo que también es fundamental, y creo que tiene que ver también con lo que decía Diego, que es que en esta como boom de la literatura que llaman de autoficción, que es la autobiografía de toda la vida, pero descompuesta, en la autobiografía de toda la vida ha habido siempre la construcción de un narrador, por más que sea autobiografía, ¿no? Y la construcción del narrador es fundamental en todos los libros de ustedes. En la mayoría de esos libros que no nos interesan o que a mí no me interesan, se diluye completamente. El que nos está contando es directamente el escritor que firma el libro, ¿no? Y a veces lo escuchas en una conferencia y no das crédito como eso es exactamente lo mismo o la misma voz que leíste en el libro. ¿Por qué? Porque tampoco hay una construcción de todo lo demás que estábamos diciendo, del lenguaje, del tiempo, del ritmo, de la forma, ¿no? Que tiene que estar siempre muy por encima de la historia personal. Y luego está también la otra cosa que decía Sale, que creo que también es muy importante, que es que obviamente uno cuando escribe, ya solamente, aunque sean todos hechos reales, la manera en la que los presentas o en que los pones en el tiempo, los convierte en ficción, es decir, los descompone y los recompone en ficción. Y eso es fundamental para entender la autobiografía o los libros de corte autobiográfico. A mí me da la sensación, yo que nunca había escrito antes algo así, y lo pensé mientras escribí este libro, que de pronto el trabajo del escritor se resume o se condensa en un acto tan sencillo como estar tirando un volado en cada frase, y la moneda tiene de un lado, en una de las caras tiene la imaginación y en la otra de las caras tiene la memoria. Pero hay poco más con lo cual trabajar, pues, o sea, vamos tirando esos volados y vamos decidiendo hacia dónde construimos, pero no hay mucho más. Y en ese sentido es muy similar, digamos, ¿no? El trabajo que se hace con lo autobiográfico con lo que no es autobiográfico, desde el lugar del trabajo del escritor. Si queremos hacer una cosa autobiográfica que sí realmente sea una novela, ¿no? O sea, una ficción también. No sé. Sí, yo creo que ahí hay un punto también muy interesante y en el que creo que nuestras novelas también trabajan directa o indirectamente, pero que tiene que ver con la memoria y con el vínculo entre esa memoria colectiva o la historia con mayúscula, como queramos decirle, y la intimidad. Y entonces también en ese correlato hay muchas cosas que de pronto pueden ser espejeadas, y no es que sean exactamente que uno esté haciendo un reflejo nuevamente, sino más bien que hay un diálogo permanente entre esas dos zonas, intimidad e historia. Todo el rato se están pisando la cola. Y para mí ahí entonces, para mí escribir es una forma de recordar, pero pensando en que el recordar es una construcción, como decíamos antes. Y en ese sentido importa mucho más el acto mismo de recordar
que lo recordado, que finalmente se termina construyendo, ¿no? Sí, escuchaba todo lo que decían, que me interesa y me hace, digamos, me interpela mucho porque yo creo que de todos ustedes yo soy el que más he seguido un camino más autobiográfico quizás, porque bueno, llevo 4 libros más o menos autobiográficos, uno que todavía no se publicó, pero que está ahí, listo. Y siempre me pregunto para mí mismo si las anécdotas de mi propia vida tienen algún tipo de importancia o no como para ponerlas en un libro. Digamos, me hago esa pregunta, digo, lo que a mí me pasó, ¿tiene algún tipo de, digamos, por qué sería importante algo que me sucedió como para escribirlo? ¿Por qué eso le interesa a alguien si a mí me pasó o no? Y finalmente creo que mi respuesta siempre es que no, que lo que supuestamente le interesa al lector no es si a mí me pasó efectivamente, verazmente, eso que cuento o no, sino me parece que lo que se busca en este tipo de libros, o por lo menos es lo que busco yo como lector en libros llamados autobiográficos, es cierta experiencia de una transformación tanto vital como literaria. O sea, a mí los libros que más me gustan y son difíciles de encontrar y no hay tantos, o hay un montón, pero yo los voy encontrando cada tanto, son aquellos en los que percibo o me doy cuenta que el que los escribió era una persona cuando los empezó a escribir y terminó siendo otra persona cuando los terminó de escribir. Y hay algo en esa transformación que es el caminito que hace el libro, y uno mismo cuando los lee también cambió, digamos. Es como bastante abstracto, pero es algo del orden tanto de lo intelectual como de lo sentimental que a veces confluye en ciertos libros que logran como transmitir una experiencia de ruptura, de cambio. Después, si esos libros están apoyados en escenas que efectivamente le sucedieron al que los escribió o no, finalmente es secundario. Yo suelo usar escenas que a mí me ocurrieron en un 80%, invento un 20%, pero porque a mí no me sale mucho inventar. Cuando invento siento ahí como algo un poquito falso para mí, lo siento como demasiado frío, demasiado duro. Y en cambio cuando evoco o reconstruyo, sabiendo que evocar y reconstruir ya es un poco inventar, porque mi memoria es falaz y no me acuerdo de los diálogos que tenía a los 15 años, y sin embargo escribo diálogos a veces en mis libros. Pero quiero decir, yo me apoyo en esas escenas porque las siento como más calientes en el texto. Pero finalmente es eso lo que quiero decir, que no me importa tanto si las escenas son verdaderas o no, sino esa verdad y esa honestidad de la que hablaba antes no tiene que ver tanto con la confesión, sino con esa transformación que siento en algunos libros. No sé, un libro del que es fanático el amigo Diego Zúñiga, que son los diarios de Ribeiro. Vos lees ese libro y decís, bueno, acá hay una transformación vital muy fuerte. El tipo que escribió eso, digamos, le estaban pasando muchas cosas del orden de lo intelectual, del orden de lo existencial, del orden de lo sentimental, del orden de lo amoroso. Y cuando uno lee ese libro, todas esas cosas pasan también en el lector. Yo creo que los grandes libros autobiográficos, o lo que me interesa de la autobiografía, es cuando logra transmitir esa experiencia de modificación humana, digamos, para decirlo de un modo casi cursi, digamos, pero eso para mí es la verdad en los libros autobiográficos. No sé si tenía que ver con lo que estábamos hablando, Claro. ¿no? O sea, de hecho, Un así de pastor, sí, ¿viste? De pastor medio evangélico. y, o sea, tú decís, describes ese tipo de libro y pensé inmediatamente en El desierto y su semilla, por ejemplo. Bueno, claro, O sea, exactamente. que hay una cosa, bueno, es lo que, sí, son libros, claro, que están marcados Son por una joyas, experiencia. digamos, ¿no? Que no todos los libros autobiográficos son así, de hecho un No, porcentaje muy menor de los libros autobiográficos. Y es sí, posible incluso, que también los libros haya muchísimos libros no autobiográficos que también logren este mismo efecto. Ahora porque estamos hablando de los autobiográficos. claro. Eso, sí. En No, sí, sí, el, sí, sí. lo que Sí. pensaba también, y
al respecto de la escritura autobiográfica, porque claro, en mi caso yo escribí Camanchaca y después volví muy poco a revisitar mis recuerdos, o digo, al contrario, me fui, en el fondo hice como el Ya, pero camino inverso o sea, a lo que hizo Emiliano, por ejemplo, que partió como desde lo no autobiográfico hasta llegar y en el fondo, claro, uno igual nunca sale de esto, nunca pero sale de su vida propiamente tal. es lo que te iba a decir, porque en Niños Héroes hay muchas cosas que son Claro. de otro modo autobiográficas, ¿no? No son autobiográficas de la experiencia, pero sí de tu manera de relacionarte con el mundo, muy evidente, pues, o sea, que es otro modo también de hacer autobiográfico, ¿o no? Claro, es que en el fondo eso es, uno como que nunca puede escapar a eso. Ahora lo loco que lo he pensado, pues yo también ahora estoy terminando de escribir una novela que es muy poco autobiográfica en términos evidentes, pero seguro que lo es en otros sentidos, ¿no? Pero algo que nos pasó a nosotros acá en Chile, y ahí la Alejandra no sé cómo lo ve, ¿no? Pero a partir del estallido social de octubre, al menos a mí lo que me pasó es que me produjo muchas preguntas con respecto a la escritura, digo, y a la escritura, y en el fondo a la escritura pensándola como lo que decía la Ale, ¿no? De esta idea de representar algo, de la posibilidad, o más bien la imposibilidad de reflejar la realidad en algún sentido, ¿no? Y claro, lo que pasó con el estallido, y de alguna forma ahora hay que sumarle este contexto de pandemia. Sí. Yo siento que algo o sea, siento que la escritura chilena algo le va a pasar, ¿no? O sea, quisiera pensar que algo va a pasar en el sentido no de que ahora van a surgir libros sobre el estallido, que van a aparecer novelas sobre el estallido, En todos ya lados, podemos decir que van a ser todas también. malísimas, digo, y todas van a ser malísimas, y de la pandemia, todas las que salgan van a ser probablemente muy malas, ¿no? Pero hay algo ahí que me parece que es loco, porque también, al menos desde lo generacional, yo nací a fines de los 80 y creo que es primera vez que siento que estoy viviendo cosas así realmente, esa historia con la H mayúscula, ¿no? Es como, y pensarlo como, cómo se piensa esa historia con H con mayúscula, pensarlo con la historia íntima o autobiográfica. Siento que ahí o sea, tengo solo preguntas con respecto a eso, digo, no tengo ninguna certeza, pero me parece que inevitablemente acá en Chile al menos quisiera pensar que nos va a hacer pensar sobre eso, sobre la escritura y saber también sobre cómo leemos, ¿no? Yo creo que van obviamente unidos ambos ejercicios, ¿no? O sea, yo creo que claro, efectivamente nosotros lo hablábamos antes de empezar la charla, nosotros veníamos también en Chile de otros 5 meses que habían sido súper claves, en el que se nos estaba desmoronando muchas cosas, o sea, estábamos al fin desmoronando una inercia en lo social, en lo político, pero que también eso nos llevó a pensar mucho en cómo se escribe en este momento, que un cierto pudor primero de recluirse en la ficción cuando la realidad tenía esta potencia tan grande, y cuando sobre todo era la calle y lo colectivo lo que estaba hablando. Entonces también ahí había más bien como una sensación que yo siempre tuve de que era la hora del registro más que de la autoría, en esos meses iniciales al menos. Y ahora pasa también una sensación de que todo lo que nos sostiene está tambaleándose. Y yo creo que uno nunca, por más que esa realidad no aparezca en lo que uno escriba, uno nunca es inmune o sea, pasan cosas y esas cosas te van permeando, como sujeto, como lector, como escritor, como lo que sea. Entonces es obvio que ese movimiento de piso de alguna forma algo nos va a producir. No creo que sea algo temático, o sea, creo que por una parte claro. Sí, comparto en que va a pasar eso, desgraciadamente va a pasar eso, pero me parece que la movida o lo interesante ahí va a estar más bien en hasta cómo nos va a cambiar la respiración, no sé, eso de alguna forma, algún efecto va a tener. Pero yo creo que, pensando también en lo que hablábamos antes, todo esto pasa por pensar en que yo creo que estas novelas, o lo que nosotros, como lo estamos concibiendo, no es con un afán de verdad. Y ahí hay un punto también súper relevante, que tiene que ver con el estallido social, tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver también con cualquier otro proceso. En el fondo, en las novelas hay una búsqueda que va completamente hacia otro lado. Y tal vez incluso cuanto más cerca de lo autobiográfico uno se ubique, más posibilidades tiene de alejarse también de aquello. Porque de alguna forma es un poco lo que dice Mauro, esa honestidad con la que estás enfrentando materiales de los que no puedes huir, pero que sí haces el ejercicio estético de ponerlos en otro lugar, de ponerlos como una posibilidad de, yo creo que ahí es donde me interesa, como esto pudo haber sido,
da lo mismo si fue o no fue. Esto podría haber sido así. Sí, yo estoy de acuerdo otra vez en todo lo que están diciendo, compañeros, amigos, hermanos. Es poco... No, es que sí, yo iba a decir que creo que sí, pero en esto último que dice Ale, yo creo que es interesante porque sí hay una diferencia, y lo digo, por ejemplo, hablando del libro de Ribeiro, del libro de Barón Visa, que son animales completamente distintos. Al final uno son unos diarios en donde sí hay un asunto de juego voluntario con la verdad, o con una suerte de verdad, que es la cotidiana, ¿no? Y porque no se puede escapar a ella. En Barón Visa o en cualquier otra novela como las que decíamos, como dice Ale, el juego quizá no es directamente con la verdad, sino con algo parecido, quizá una cosa más como de, no sé si verosimilitud o algo que convierta algo en lo que uno cree que fue así, que uno vivió o cree que vivió así, que se logre convertir en algo que alguien más lo viva así, ¿no? Es decir, como en transferirle una verdad íntima a alguien más, sin que sea importante que lo sea o no, ¿no? Pero creo que es importante que discutamos eso, o que tratemos de hablar de eso, ¿no? Es hasta dónde tiene un peso la verdad, hasta dónde tiene un peso la verosimilitud, hasta dónde no tiene peso ninguna de estas dos cosas. Lo que pasa es que sí es uno de los puntos sobre los que se va jugando la literatura, que refleja o busca dialogar con un momento de la vida, ¿no? Del pasado, del presente o incluso el futuro. Y quizá lo podemos pensar a través también, estamos hablando muy fácilmente todos de lo que hicimos y de cómo burlar que los padres no se enojen, que los hermanos no se enojen. Y hay cientos de miles de escritores que podrían estar hablando de lo mismo, y hay cientos de miles de libros en la historia que son sobre este tema. Y lo que casi no hay, o no hay, quizás cero, es un ejercicio así o alguien que cuente algo así sobre sus hijos, ¿no? Es decir, eso quiere decir que hay un territorio que da miedo tocar. Escribir en mi libro Enterrado, por ejemplo, sobre cuando tu hijo tenga 25 años, sobre la vida de él, yo creo que es muy complicado y que no se ha hecho por algo, porque sabemos al final del día que sí hay un pedazo de verdad en eso que estamos escribiendo y que de algún modo lastima a alguien, ¿no? Y no es normal o es sintomático más bien que nadie se atreva a hacerlo con los hijos, ¿no? A tocar esa parte. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué hay de verdad en serio? O cómo nos relacionamos con la verdad desde el lenguaje, desde la forma, también desde la historia, ¿no? Y déjame complementarte una cosa ahí, porque en el fondo esto lo tiene que responder Mauro, yo creo. Por ejemplo, en el caso de mi libro Enterrado hay una decisión muy radical, y es que la figura de la madre de Mauro no aparece en el libro. O sea, de hecho él decide no narrar, o sea, el narrador decide no hablar de eso, siendo que obviamente esa madre fue la pareja del padre, o sea, es una protagonista de la historia, ¿no? Digo, y ahí hay me dio frío esto que están diciendo, así que me voy a abrigar. Ahí hay una decisión. Hay una decisión que tiene que ver con lo estético, supongo, con la construcción del relato en términos más textuales, pero también hay algo de lo que está hablando Emi, y ahí me parece que Mauro nos podría decir ahí, compartir esa experiencia, ¿no? Sí, sí, en el caso de que no aparezca mi madre prácticamente en este libro, mi coartada teórica, digamos, que la fui como armando con el tiempo a medida que iba publicando los libros, es que por alguna razón en cada libro que escribo es como si todos los libros fueran más o menos sobre la misma etapa de mi vida, que es de los 15 a los 30, una cosa así, por lo menos los 3 que publiqué, y en cada uno el reflector de luz, ¿vieron en el teatro o en los conciertos que hay alguien que ilumina al cantante cuando va corriendo? Va Axl Rose corriendo por el escenario y el tipo le ilumina. Bueno, el reflector de luz. Axl Rose ya no puede correr, algo. ¿Cómo? Que Axl Rose ya no puede correr, si lo has visto. No, bueno, sí. Como dije que mis libros son de los 15 a los 30, estoy evocando
en cada uno de mis libros el reflector de luz ilumina solo algo y deja en la penumbra al resto. Entonces, en el libro sobre mi padre, es mi padre, no está... cuando mi padre se estaba muriendo, yo tenía una novia que no la menciono en el libro, y de hecho, esto creo que lo comentó Emiliano al principio de la charla, que ella es de las que me dijo, ¿por qué no estás en el ¿por qué no estoy en el libro? La gente que se queja porque no lo pusiste en el libro. Bueno, ella pertenece a ese grupo de los que se sintió realmente ofendida, porque me dijo, yo te acompañé en el proceso de deterioro y de muerte de tu padre, y vos no me agradeciste poniéndome en el libro. Después le dediqué casi todo un libro, que es el tercero, pero no sé si lo leyó. Esa es otra cosa de que también se mencionó, lo que no sabés si leyó, como tu padre, Diego, digamos, lo que no sabés si leyó el libro, que es terriblemente más inquietante que los que lo leyeron, porque de última el que lo leyó te puede decir no me gustó, pero el que no leyó es como un lector fantasma con el que uno va a convivir medio por el resto de sus días, ¿no? Como que nunca vas a saber qué pasó ahí. Entonces, digamos, creo que esa es la razón por la que no estaba mi madre. Igual son todas razones que uno piensa a posteriori, y también cuando uno está escribiendo no tiene todas las cosas que acá estamos diciendo tan claras, ¿no? Acá hablamos como si supiéramos, bueno, lo que quise hacer fue esto, y en realidad hice lo que me salió, no sabía bien lo que estaba haciendo. Lo que pude. Sí, sobre todo en el primer libro, que el primer libro es tan lindo por eso, ¿no? En la memoria de uno, porque uno tiene como una especie de inocencia o pureza medio irrecuperable, todavía no sabe bien lo que está haciendo. Después, cuando se publica ese primer libro, aparecen las primeras lecturas, la gente te dice, me gustó esto, no me gustó esto. Uno ya empieza a saber cuáles son sus puntos más fuertes, cuáles son sus... Después está en uno tratar de trabajar en contra de eso o no, tratar de salirse de la zona de confort, tratar de no repetir o de repetir lo que quiera hacer cada uno, pero el primer libro siempre tiene eso, que es que uno realmente está trabajando con una materia incógnita, digamos, con algo que uno no sabe bien qué es, y eso nunca más creo que se vuelve a recuperar. Siempre cuando uno empieza un libro nuevo, tiene una incertidumbre, no sabe cómo empezar, tiene mucho miedo de no encontrarlo, de que nunca arranque el motor, pero hay algo con el primer libro que yo lo recuerdo con mucho cariño, como con todas las primeras cosas de la vida, ¿no? Para ponernos ya como en un tango así, a llorar las primeras cosas que no llorar más, ¿no? Todo lo que hemos perdido, esa inocencia, esos paraísos perdidos. Ya di el toque argentino, ¿no? Un poco así, alcohólico. Sí. Un pequeño paréntesis, que es en este último libro que les conté que escribí, que creo que se va a publicar el año que viene, se iba a publicar ahora, pero no sé si se enteraron que, bueno, pasaron ciertas cosas. Bueno, se complicó un poco el asunto. Así que, bueno, entiendo que va a salir el año que viene. Menciono un poco, digamos, bueno, no voy a contar todo porque es largo y aburrido, no tiene sentido, pero llego a, digamos, la saga de la propia vida llega hasta el nacimiento de mi hija, cosa que Diego me recomendó alguna vez en un WhatsApp que no haga, me dijo, no hagas el libro de tu hijo, y Diego, perdón, me quedé sin temas y tuve que ya no sabía de qué escribir. Bueno, de hecho, para eso tuviste el hijo, ¿no? Es como acá los que dicen, la gente como más de derecha que dice que los pobres se embarazan para tener los planes sociales. ¿Viste? Bueno, se embarazan por la novela autobiográfica, ¿no? Ahí cuento cosas bastante inocentes porque es de cuando era bebé, cosas que claro. no hay mucho, digamos, no hay nada que se pueda ofender, por decirlo de algún modo, a futuro. Y sin embargo, hago esa pregunta en el propio texto. Digo, bueno, ¿cómo leerá ella este libro? ¿Y cómo leen los libros de los hijos cuando tienen un padre que ha escrito sobre ellos? Y es como
es una pregunta también sin respuesta porque no hay muchos casos. Es cierto que no hay muchos casos y ahí hay como una especie de tabú, ¿no? Como algo que, como que Yo bueno, creo que sí, es de una los hijos no, resistencia. Sí. sí, de los hijos no se escribe y está O luego se el caso. escribe como estás contando tú, que es la primerísima edad de ellos, ¿no? Es decir, que en realidad, más que escribir de ellos, estás escribiendo de la paternidad, de tu Claro, de cómo paternidad, uno, ¿no? cómo se transformó la vida de uno con eso, sí. Y es Sí, como, estoy, sí, estoy pensando Hablando de Ribeiro, es muy bonito, esa parte, por lo menos para mí, es una de las partes más hermosas de los diarios. Todo ese periodo en el que está esperando el nacimiento del hijo y está aterrado y cree que no va a poder volver a escribir y que le va a cagar la vida, y cómo van pasando los días y hay un momento en el que dice, bueno, ahora ya no puedo escribir sin él junto, ¿no? Sin la cuna de él en el diario, ¿no? Que es como muy y sin bonito el- esa sí. transformación, que es otra de las cosas que digo que tiene diferencia, ¿no? El diario, que es que él escribió esa primera entrada sin conocer que iba a haber un punto en el que ya no iba a poder escribir sin él junto, ¿no? Y cuando uno escribe evocando todo ese periodo, eso es completamente distinto. Es decir, no hay esa naturalidad del paso de los días, ese enfrentamiento de las dos cosas, por más que la quieras evocar o contar de alguna manera, es completamente distinto. No hay ese momento exacto en el que algo revienta, todo va reventando poco a poco, ¿no? O va más a otro ritmo, digamos, ¿no? Pero ¿qué ibas a decir? Dale, perdón. Pues, bueno, sí, tenía que ver con, un poco con lo que estás diciendo que había dicho antes Mauro también, que ahí en realidad todo ese enfoque y la presencia del hijo y todo eso tiene que ver nuevamente con una experiencia de transformación y que de alguna forma es casi una experiencia universal de transformación que solo es posible de llevar, de escribir, porque la vives en lo personal. Entonces eso es muy bonito, o sea, eh, pero también ahí está el tema de cuando tú dices como la escritura del diario, la escritura de lo inmediato, tiene una fuerza de captura del presente o de ilusión de captura del presente, porque evidentemente no se puede capturar, pero donde me parece que hay como una especie de justificación también a que eso se vuelve válido también por lo honesto, por lo inmediato, por lo genuino de esa captura en tiempo real. Entonces es nuevamente interesante el ejercicio que uno hace ahí cuando hace memoria, porque también estás eligiendo cuáles de esos momentos que fueron genuinos o que son memorias, recuerdos inventados o recuerdos de recuerdos. La memoria que de alguna forma tenemos todos de nuestra infancia es una memoria súper mediada, súper finalmente tramposa. Entonces es Y interesante editada. cómo es inventada. Y editada Y completamente. editadísima, sí. Entonces, y nuevamente ahí lo que decíamos antes de la verdad, son como tal vez pensar en la escala de las verdades, porque a mí lo que me interesa también en la lectura es pensar en esas pequeñas verdades, que no son como las verdades oficiales, las grandes verdades, sino como esos rinconcitos de esos pequeñas dosis de verdades que a lo mejor van construyendo una cosa más parcial, pero que no deja de tener un valor de lo auténtico. Que ahí hay algo también muy interesante que tiene que de alguna manera se aleja un poco de esto, pero que creo que también tiene que ver con la idea de qué hacemos nosotros con esas experiencias que hemos vivido, ¿no? Cómo las convertimos en literatura, que lo hemos hablado, y que también me parece súper interesante pensar en cómo convertimos ciertos hechos autobiográficos en ficción, ¿no? Digo, que en el fondo es la historia de la novela desde el origen, ¿no? Pero es loco eso de pensar, ¿no? Cómo vivimos algo que a lo mejor nos parece obviamente importante escribirlo, pero que incluso no somos capaces de escribirlo desde la no ficción o desde lo autobiográfico y lo terminamos convirtiendo en una ficción, ¿no? O sea, en otra cosa. Lo pensaba, de hecho, hace no tanto tiempo vi una película que la verdad no es muy buena, pero que habla de esto, que se llama Animales Nocturnos, de Tom Ford, donde la protagoniza un escritor y al escritor le pasa algo heavy con su pareja de ese entonces y se separan, pasan los años y le manda a esta pareja años después una novela que escribe, y es una novela que es una ficción absoluta, pero que claro, la mujer que está leyendo el texto empieza a cachar que en realidad esto tiene que ver con la historia que habían vivido los dos, ¿no? Es muy genial ese traslado, ¿no? De cómo, porque también, no me acuerdo quién lo decía y lo creo un poco, a veces lo creo más que otros días menos,
que también todos nosotros conocemos historias muy buenas o hemos vivido historias muy buenas que no somos capaces de escribir porque no podemos, por algo. Quizás las mejores historias que conocemos no podemos escribirlas todavía, quizás. Sí. ¿No? Hay algo ahí Sí. loco que tiene que, a pesar de que ya hemos escrito sobre esto, ya hemos trabajado con estos materiales, hay ciertas cosas que no podemos tocarlas, ya sea porque no tenemos la experiencia o lo que decía Mauro, ¿no? Y lo mismo que decías tú, Ale, ¿no? Esta sensación de que hay Porque un personaje que ya emocionalmente. está muerto y puedo escribir Sí, sobre sí, esto, tal cual. porque hay Tal cual. distancia Sí. emocional, Sí, afectiva. sí, hay veces que necesitas como la perspectiva que da el tiempo. Total. O hay veces que está la anécdota o la historia, pero sentís como que no, todavía le falta, o sea, no tenés nada que decir, en el sentido de que no le encontraste el propósito formal, literario. Sí. O porque ni La siquiera has anécdota entendido. pelada tampoco es Eso. suficiente. La anécdota Sí, pelada tal son cual. los libros Claro. autobiográficos malos. Exacto. Tal cual. Tal Gran cual. definición, También, súper buena definición. y Bueno, también, espectacular. sí, no, es que sí. Y también puede ser porque no ha cobrado sentido en uno. Es decir, Sí. tienes la historia pelada, como dices, pero no tiene todavía el eco que necesitas para poderla escribir. Esa cosa que te dice algo más a ti de ese momento que el mero recuerdo, ¿no? Que la mera... Exacto. porque ese es otro de los ejercicios en los libros con los que estamos hablando. Y tiene que ver incluso antes con nuestra memoria. ¿Por qué recordamos todo lo que hemos estado diciendo? ¿No? ¿Por qué recordamos de determinada manera un evento? Porque la personalidad de uno necesita que ese recuerdo sea de esa manera. Y porque a la personalidad de uno la determina cierto dolor o cierta aprensión o cierta ansiedad o cierta felicidad o cierta... Es decir, cargamos de emociones que nos habitan a ese tipo de recuerdos y están modificados así dentro de nosotros, ¿no? Y a veces tiene que haber todo ese contexto, toda esa carga para que no sea una historia pelada que se convierta en algo más, ¿no? Sí, a veces que- incluso quisiéramos que los recuerdos ajenos fueran propios y hacemos todo el esfuerzo por volverlos propios y en ese intento se nos vuelven, a veces se nos alcanzan a volver propios a la fuerza, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que cuando empecé a escribir, cuando todavía no sabía que quería escribir el sistema del tacto, pero había un recuerdo de mi padre con su abuelo que a mí me daba mucha vuelta y que yo envidiaba y yo quería que ese recuerdo fuera mío, que era que mi papá escuchaba a su abuelo piamontés, mi papá es argentino, era abuelo del Piamonte, y el abuelo se había venido en 1910 a Argentina, y siempre le contaba en una especie de argentino piamontés, cocoliche que le llaman, cómo era el lugar donde estaba su casa, con la colina de fondo, con el establo, con el caballo, qué sé yo, y el viejo lo contaba de tal forma que mi papá a su vez me lo contaba a mí de tal forma, todo en tradición oral, que mi papá llegaba a ver esa colina y le parecía fabulosa, era una película la que estaba ahí. Entonces después el viejo se muere, mi papá viaja muchos años después a este pueblito, se pierden los contactos, ya no sabía dónde podía encontrar a alguien, y mi papá da con la familia, una casualidad así muy grande, y lo llevan a ver esta casa, y la casa era intacta, era como si ese relato oral del viejo de pronto cobrara vida y visualidad, y estaba la colina, y estaba la casa, estaba el establo, estaba el caballo, el mismo caballo de siglo en siglo. Y me pasó que yo, no sé, 5, 6, 7 años después viajé y fue la misma operación. Y ahí ya cuando me encuentro como con el tercer recuerdo distorsionado, me di cuenta que en realidad estaba construyendo todo eso, que a lo mejor el primer momento de ese recuerdo había sido súper distinto. Y yo ya tengo esa imagen y lo que encuentro ahí y la forma de relatar eso, que finalmente no está exactamente en la novela, pero es agarrarme del vacío, de los vacíos que hay o de esas zonas como los restos que hay entre un recuerdo original y un recuerdo construido, ¿no? Y esas zonas son súper interesantes también de abordar, como los retazos, las imágenes quebradas, lo brumoso del recordar también. Yo creo que eso es súper legítimo y es como tal vez lo que a mí me parece más interesante de la operación de la memoria. Cómo nos conecta eso con un presente que es el que finalmente hace que lo miremos de esa forma o no, editando, dejando muchas cosas fuera, resaltando otras. Sí, total. Oigan, creo que nos iban a mandar preguntas, ¿no? Creo que algo hay ahí, a ver, Pero, ¿dónde se ven? en el chat. Ah, sí, ahí. Así nos la estaba mandando.
Hay unas preguntas bastante largas, no sé cómo proceder. Comencemos por la primera, a ver quién la responde. Y es de un muchacho colombiano llamado Giuseppe Caputo, que les puede Ajá. sonar conocido. Grande. Dice, el desierto y su semilla termina con esta oración. Es de reconciliación de lo que estoy hablando. ¿Cómo se relaciona con esa idea, la de la reconciliación desde su escritura? ¿Cómo nos relacionamos desde nuestra escritura? No sé, ahí quién quiere partir respondiendo. Es terrible igual porque hay que pensar que después de que esa oración termina, nos enteramos de la vida de Sí, Barón Visa, que claro, sí. que lo que viene después de esa oración es la muerte, ¿no? Digo, el Sí. suicidio, ¿no? Exacto. Sí, la reconciliación real es el suicidio. Sí, ¿no? Digo, esa reconciliación no fue La real. única parece. posible, ¿no? Claro, tremendo. No, sí, tal cual. Yo creo que eso es una pregunta y al mismo tiempo un tema del que se habla mucho, ¿no? El hecho de sobre todo, por lo menos a mí me quedó esa experiencia porque nunca en mi vida me habían preguntado con los demás libros nada que tuviera que ver ni siquiera con la palabra reconciliación. Y a partir de escribir un libro autobiográfico, te preguntan una y otra vez si te reconciliaste con la historia, con tu padre, con tu abuelo, con la vida, ¿no? Hay como una necesidad de hablar del tema porque hay una suerte de creencia generalizada en la que parece que lo autobiográfico es siempre cercano a lo confesional, ¿no? Y yo creo que no es necesario, ¿no? Creo que lo autobiográfico puede estar lejos de lo confesional y al estar lejos de la confesión, pues tampoco hay una búsqueda siempre de reconciliación, ni con los personajes, ni con uno mismo, por lo menos en mi caso. O sea, yo nunca tuve una búsqueda de reconciliación de ningún tipo, ni con mi historia, ni con mis familiares. Era más una búsqueda como de comprensión, digamos, de comprensión de mi lugar en el mundo, de buscar un lugar donde yo me podía poner a mí mismo, quizá, ¿no? A través de lo único que medio sé hacer, que es la literatura. No sé si ustedes tuvieron alguna cosa así como de búsqueda de reconciliación o no. Nada más no se vayan a suicidar. No, digamos, no. Reconciliación con una persona real en la vida real a través de un libro, por lo menos en mi caso no. Lo que sí, que es un poco volver a decir lo mismo que vengo diciendo, solo que por ahí de otro modo, que es quizás escribir estos libros es atravesar un problema, digamos, un conflicto personal, algo que uno no tiene demasiado claro. Tratar de entender cierto trayecto que uno hizo en la vida y que no, qué sé yo, eso, tratar de atravesar un problema y la reconciliación quizás es con uno mismo finalmente, ¿no? Cuando uno termina de escribir el libro es como, bueno, ok, entendí por qué hice estas cosas, o no lo entendí, no lo voy a entender nunca más, o también entendí lo que hicieron otras personas, que yo a mí me pasó que, para volver al libro de mi padre, que es el que se mencionó algunas veces, los últimos años de mi padre fueron años difíciles de alcoholismo, donde yo quedé bastante herido y dañado en un momento tan importante de mi vida, que es los 18, 19, 20 años, cuando uno se está convirtiendo en adulto, por decirlo de algún modo. Él estaba como en una pendiente muy dramática de autodestrucción muy fuerte. Eso sin duda fue un daño para mí. En un momento de crecimiento, ver cómo tu padre se derrumba es muy duro y generó en mí cierto resentimiento hacia él, como echarle la culpa por haberme hecho presenciar eso, digamos. Y quizás escribir el libro, que lo escribí 4 años después de su muerte, necesité esos 4 años para repensar todo, etc. Fue por ahí un modo de reconciliar, no sé, pensando a partir de la pregunta de Giuseppe, si hay ahí una reconciliación, quizás sí, no sé, quizás terminé el libro y no sé si decirlo perdoné, porque no soy nadie para perdonar a nadie, y tampoco es que tenía que perdonar, no es que me hizo algo deliberadamente, también él era víctima de sus propios temas y él no pudo hacer otra cosa que la que hizo. No había algo puntual que perdonar, pero tal vez hubo una reconciliación con un problema de mi vida que era la herencia de mi padre, la herencia no material, sino
la humana, la familiar, la conceptual. Creo que ese tipo de reconciliaciones son interesantes, digamos. Cuando uno atraviesa un camino que es una especie de campo minado, cuando uno se mete en un libro y dice, bueno, estos temas son temas complicados, sobre los que todavía no tengo las cosas tan claras, sobre las que a veces no tengo ni siquiera muchas ganas de meterme, que es lo que pasa cuando uno va al psicoanalista, por ejemplo, que es otro, para volver al momento argentino de la charla, que es el psicoanálisis, que acá somos todos muy adeptos al psicoanálisis. Yo voy a la misma psicoanalista hace como 17 años, bueno, una cosa lamentable. Y siempre que voy no tengo ganas de ir, y sigo yendo hace 17 años, y nunca quiero ir, y siempre voy, digamos, bueno, hay ahí como algo... Y yo digo, ¿por qué voy hace 17 años a un lugar al que nunca tengo ganas de ir, a hablar de cosas de mi vida que no tengo ganas de hablar? Bueno, porque siento que finalmente me hace bien atravesar eso, me hace bien a través del dolor, digamos. Qué sé yo no sé, muchos de estos libros de los que hablamos tienen eso también, bueno, atravesar un camino muy incómodo, y bueno, eso, en realidad, terminé ahí, es como un chiste que no tiene remate, ¿no? Lo interrumpí ahí en el montón. Saludos para tu analista, Mauro. Y para Beppo, y para el inmenso Beppo. Y para Giuseppe que hizo la pregunta. Sí, a mí, para agregar algo cortito, ¿no? Claro, a mí lo que me pasa es que, claro, yo no me reconcilié con mi padre, pero en ese momento, ¿no? Digo, a mí lo que me pasó con el descubrir la literatura y probablemente sobre todo la lectura, ¿no? Fue que siento que la lectura te da herramientas para entender mejor al otro, ¿no? Y para pensar más en la idea del juicio que uno puede hacer sobre el otro, ¿no? O sea, mi padre igual sigue siendo un mal padre, ¿no? Digo, no, eso no, yo no pienso distinto, ¿no? Creo que un pésimo padre, el peor padre del mundo, pero probablemente la rabia que yo podría haber tenido en algún momento, el conflicto que yo podría haber tenido en algún momento, creo que lo terminé resolviendo en algún sentido o aminorando a partir de la lectura de la literatura, ¿no? Digo, es loco, pero la literatura y de la escritura probablemente también, ¿no? La sensación de tener que crear un personaje, de entrar en ese mundo y de indagar en los matices y de comprender que, bueno, que nadie te enseña a ser padre, supongo que es algo que debe ser muy difícil, ¿no? En fin, no sé, creo que ahí la literatura funciona y te puede servir de alguna u otra manera para pensar en esa reconciliación. Ahora, la escritura misma está muy cercana a la idea de la terapia, ¿no? Digo que supongo que hay libros que uno escribe y que funcionan un poco así, que me parece que está bueno el que lo viva así, ¿no? Pero creo que son los casos, son excepciones más que la regla. No sé. Sí. Sí, oye, hay hartas más preguntas. Voy a leer una siguiente. Pregunta Chascona Maleza a Diego. ¿Qué sería una mala novela, según Diego? Vamos a tomar la Hermosa definición pregunta. buenísima que hizo Mauro, ¿no? En el fondo, esa idea de la anécdota, o sea, la anécdota así, así Al desnudo. al desnudo, eso es una mala novela, ¿no? Digo, es como... Excelente. Estamos todos No de hay acuerdo. nada más que decir, no hay nada más que decir. Siguiente Ya, entonces pregunta. leo una siguiente que es larga. Pregunta Lorena Amaro. Dice, me parece que en alguno de los textos de ustedes está muy presente un material literario muy precioso sobre el que ha escrito muy bien Piglia, el tema del secreto. Lo que no se dice, lo que no se habla en una familia. ¿Es un tema que hayan encarado con mucha conciencia o que les interese literariamente en sus lecturas? Bueno, yo sí, o sea, saludos a Lore. Y yo sí, sí, no contar todo está construido en torno a esos secretos, ¿no? A esa, como, a toda esa, a todo ese asunto que sucede en las familias que nadie toca y que sin embargo, como nadie toca, van determinando la vida de todos sus miembros, ¿no? Y se van heredando, precisamente quizá porque no se tocan, porque se generan, al no tocarse, se generan
como monstruos o como seres enormes que es muy difícil no llevar dentro, ¿no? Y sí, yo escribí, o sea, la escritura de la novela está fundada sobre esa idea de desentrañar o de buscarle un sentido o rascar dentro de esos secretos y de ese material como eso que heredas sin saber que estás heredando, ¿no? O sea, esas cosas que se te van imponiendo de manera casi natural cuando es totalmente innatural, ¿no? Sí, yo saludos Lore, y también, claro, creo que en el sistema del tacto todo se compone alrededor de la ruptura el intento por indagar en un secreto familiar que por supuesto no se responde a lo largo de la novela, pero que tiene que ver con uno de los personajes centrales, que es Nélida, eh, que es, ella la mandan de Italia a Argentina en 1946, casi casada con su primo hermano, y esa fue, partiendo de la historia biográfica, algo que a mí desde muy chica siempre me resultó muy curioso, y era ese secreto sobre el que siempre habría rumores. No, es que en realidad ella sí se vino porque tenía mucho calor allá, mira, cualquier cosa de lo que se relataba, pero finalmente hay una historia muy turbia que cuando yo empecé a indagar en ella, me encontré nuevamente con un taponazo, o sea, no sé, hace no tantos años, pero sus mismos parientes decían como, cuando yo intentaba hablar de Nélida, me sacaban el mejor piamontés como para que yo no entendiera cuál era en realidad el contexto de lo que estaban hablando, y lo único que yo alcanzé a entender era, a bella donna, Nélida, bella donna. Pero con un aire, un suspiro después de lamento, que dejaba el secreto ahí dando vueltas. Y entonces al final la única posibilidad de escribir de eso era pensando en las múltiples y distintas versiones y posibilidades de lo que había ocurrido ahí, que van desde el abuso a secuelas de la Segunda Guerra Mundial, a situaciones que en realidad, bueno, son las grandes lacras de las familias también, como eso de alguna forma también es un espejo de la familia como el gran espejo de la sociedad resquebrajada, ¿no? Lo normado que hay ahí de fondo. Sí, ¿Diego? yo creo ahí bueno, saludos a Lorena Amaro, muy buena pregunta. Yo también le mando. Sí, yo lo pienso en la idea del secreto, que yo creo que Camanchaca está trabajada sobre eso, ¿no? Digo, lo pienso ahora obviamente a la distancia, que ahí también hay, no solo hay un secreto, sino que hay varios secretos sobre los que circula la novela, ¿no? Claro, porque es muy raro esas familias que no tienen secretos, ¿no? Esa idea de, que es algo que a mí me produce mucha curiosidad, que son esos hijos que se llevan muy bien con sus padres, ¿no? Digo, ese hijo que no tiene conflicto con la familia, o sea, seguro que todos hemos conocido, como tú decís que flaco, ¿qué pasa? Si digo, o sea, no te has sentado a hablar con ellos, ¿qué pasó? ¿Cómo no va a haber un conflicto, o sea, con ese padre o con esa madre, ¿no? O con esa familia. Esa gente que tiene muy resuelto eso siempre me ha llamado la atención y me parece obviamente muy curioso, y creo que buena parte de la literatura está construida en base a indagar en esos secretos, que sí puede ser algo incómodo, obviamente. Creo que ahí pensándolo desde cómo entra uno en la escritura, pero creo que también es algo que yo probablemente como lector se lo exigiría a un libro que trabaja en ese nivel, ¿no? Que trabaja con esos materiales, ¿no? O sea, si vamos a entrar en los secretos de familia, vamos hasta el fondo de los secretos de familia, ¿no? O sea, yo recuerdo la lectura de Mis Rincones Oscuros, que es la autobiografía de James Ellroy, ¿no? Que es durísima, ¿no? Es que aparece asesinada la madre de Ellroy cuando él tiene 10 años, y en el fondo pasa toda la vida buscando al asesino, ¿no? Y en medio de eso Ellroy descubre, se va descubriendo él como un personaje medio nazi, con un padre así muy bestial. Cuando leí eso hace muchos años me pareció que sí, que si algún día yo tenía que entrar en la escritura, si quería indagar en mi propia vida y convertirla en literatura, bueno, había que entrar que es un poco lo que han dicho ustedes, ¿no? La idea de la honestidad. Creo que hay que entrar en esos secretos con toda la dificultad que te puede producir sí, descubrir qué hay, ¿no? Detrás de ese secreto. Totalmente. Y creo que ahí entonces, con lo que estás diciendo, que me hace pensar que
que en el fondo el que tiene razón, o sea, tiene razón Giuseppe en la pregunta, ¿no? Si hay una reconciliación, quizá, claro, es muy fácil decir que no si uno piensa en los personajes, en la gente, pero claro que hay una reconciliación con eso, con esos espacios que uno no, en los que no entra ni visita ni se revuelca, salvo escribiéndolo, ¿no? O, sea, o buscando entrar en ellos a través de la escritura. Y ahí claro que hay una reconciliación en ese sentido, hay una reconciliación con esas grietas o esas heridas que uno no se atreve a habitar más que a través de la escritura, ¿no? Es algo que quizá no llega al lector, pero es algo que como Claro. que para el escritor, o sea, que en la escritura sí está y es fundamental. Y es cierto que además a lo mejor es hasta uno de los detonantes de toda la escritura, ¿no? El revolcarte de un modo distinto en un algo que de otro modo no haces. Y eso sí es una suerte de reconciliación, digamos, creo. Pero Mauro no ha Sí. contestado lo de los... Bueno, me saqué esta hora porque estoy por decir algo que me voy a extender mucho y ya estoy entrando en calor. No, el libro este que ya les mencioné, que voy a publicar cuando se termine el coronavirus, o sea, en unos 4 o 5 años más o menos. Qué optimista, qué optimista. Cuando la vacuna llegue a Argentina, o sea, 10 años después de que salga en Estados Unidos. Ese libro tiene un epígrafe que dice algo así como que toda la vida es un montoncito de secretos. Y en ese libro, yo cuento, me da un poco de vergüenza, pero bueno, ya que todos nos estamos exponiendo aquí nuestra intimidad, cuento un poco, escribo sobre digamos, cómo conocí a mi mujer, mi novia, mi polola. Nosotros tuvimos una relación de amantes, digamos, durante muchos años. Ambos teníamos pareja y estábamos juntos durante mucho tiempo. Y otros detalles que realmente prefiero en este momento no contar. Este es más o menos el contexto, el marco teórico, como dirían en la academia, de la novela. Y ahí me di cuenta de, digamos, era algo que yo llevaba mucho tiempo como un tema tabú, digamos, en mi vida, era algo sobre lo que yo no quería hablar, porque me parecía que era algo terrible que habíamos hecho, estar tanto tiempo engañando a nuestras parejas, que eso era imperdonable, haberle hecho eso a otras personas, además terminó todo, como suele suceder en estos casos, en un momento explotó todo, fue un caos, se dividieron grupos de amigos, bueno, muchos detalles que tampoco no vamos a ser tan detallistas, ¿no? Pero fue algo que para mí fue muy dramático, también a edades importantes, todas las edades son importantes, pero coincide también con estas edades que les venía comentando, los 20 y pico, el principio de los 30, etcétera. Y para mí eso era como un tema, era como un secreto en mi propia vida en ese caso, no era como un secreto de mi familia, sino que era un tabú para mí mismo. Y cuando finalmente me decidí a escribir el libro, cuando me di cuenta que quería escribir ese libro, digamos, y me senté, encontré ese epígrafe y dije, bueno, vamos por acá y esto es lo que voy a trabajar y esto es lo que voy a pensar. Lo terminé, se lo pasé a algunos amigos y se lo pasé a una amiga que es muy buena lectora y siempre me hace devoluciones de los libros. Y yo estaba temblando, yo le llevé el libro y él era como, bueno, esto para mí es fuertísimo, lo que cuento acá, todo lo que hicimos a espaldas de nuestras parejas, cómo traicionamos la confianza de mucha gente en un momento. ¿Eso? Ella lo leyó y dijo, las cosas adolescentes, sí. Porque le pareció como una cosa, o sea, más allá de si le gustó el libro o no, le pareció que eran problemas adolescentes que visto desde este momento de la vida son cosas menores, digamos, cosas que te pasan a los 20 y pico, cuando todo te parece que nunca a nadie en el mundo le sucedió algo tan intenso, y en realidad ahora que somos más grandes y tenemos problemas de verdad, como el coronavirus, los hijos, los impuestos, el dinero, el problema, era una pavada que estábamos saliendo durante algunos años, manteniendo una relación clandestina, y ahí me di cuenta también de eso, de cómo los propios secretos
y los tabúes se van como erigiendo como monstruos, hasta que no los desarmás, son como, digamos, la reconciliación ahí es poder desarmar ese monstruo, digamos, la reconciliación con uno mismo, para unir las dos preguntas, la del secreto y la reconciliación, es eso, es como, bueno, desarmar un tabú, desarmar un secreto, y darse cuenta que en realidad era una pavada, digamos, bueno, no era tan grave, ¿por qué esto fue un secreto durante tanto tiempo? Yo para eso tuve que escribir un libro, digamos, qué sé yo. Oye, me dieron muchísimas ganas de leer el libro de Mauro. Quizás habría que publicarlo ahora. Digo, da lo mismo la pandemia. Son escenas peladas adolescentes, son lo que me cuento una Oye, más preguntas. A ver, le sigue otra que también es medio de Lucas Nicolás Toledo Galvez. Hola, dice, con exclamación. Estaba pensando en los textos autoficcionales y en cómo se configuran los personajes que tienen una carga importante de biografía, pero desde perspectivas familiares. En ese sentido, ¿consideran que insertar un discurso autobiográfico ajeno, pero cercano a nivel familiar, en la autoficción es parte de construir una identidad común? Tal vez la que pueda coincidir con un segmento social o con una generación. Se me hace interesante pensar que con un texto autoficcional y o autobiográfico, cada autora o autor construye su identidad y en base a eso quisiera escuchar tal vez cómo lo relacionan con las identidades que les rodean. ¿Cómo te quedó el ojo? Chuta. Yo creo que tiene que ver con algo que hemos conversado, ¿no? Como de también pensar esto hacia una afuera, ¿no? Digo, obviamente cuando escribimos y trabajamos con material autobiográfico, estamos pensando mucho en la historia nuestra y pensar en cómo también que eso que me pareció tan importante le pueda parecer importante al lector, ¿no? O sea, en el fondo, que ahí tiene que ver con la idea que hemos hablado de la construcción de una literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, también es cierto, y quizás uniéndolo a esa idea de los libros a las novelas malas, ¿no? O sea, yo creo que cuando un libro que trabaja con estos materiales realmente funciona, y creo que son los libros de los que hemos hablado, es un libro que es un libro donde se salió hacia afuera, ¿no? Donde se yo logró efectivamente instaurar un diálogo y pensar en una idea como de otras identidades y de una comunidad también, ¿no? O sea, creo que, no sé, pues en el caso de No contar todo, por ejemplo, de Emiliano, obviamente que hay una historia ahí familiar donde él indaga en 3 generaciones, pero y más allá de que hay historias muy geniales como de por sí, ¿no? Lo interesante es cómo esas 3 historias dialogan y cómo finalmente esas historias mexicanas a nosotros, chilenos, nos parecen, nos hablan, ¿no? Nos interpelan desde lo afectivo, desde lo político, de lo social, desde lo estético. Yo creo que de alguna manera, o sea, y eso es lo que yo echo de menos, por lo menos en muchos textos autobiográficos más de nuestra generación, ¿no? Incluso pienso en la generación de los que nacieron a fines de los 80, principios del 90, ¿no? O sea, siento que falta con esa idea de comunidad, como de pensar al otro, de entrar en diálogo con esas otras identidades que se puedan desplegar en los textos. No sé cómo lo ven ustedes. Yo, bueno, pienso también que en el fondo habría que salirse ahí de lo temático nuevamente, como de lo contenidista, y pensar cuánto hay también de los diálogos a veces en las formas en las que se escriben los libros. Entonces, y en ese sentido, como hay algo que da lo mismo, que si estás hablando de algo más autorreferencial o menos autorreferencial, es cómo se va produciendo también un diálogo con el momento en el que estás facturando ese libro. Y lo pensaba también con tu novela, Diego, que Amanchaca, que de alguna forma es una novela que se leyó a lo mejor caprichosamente, a lo mejor no, como una novela de postdictadura, pero que es interesante ahí como hay algo no propuesto quizás, pero que necesariamente respira un momento en el que hay una resonancia de esa historia. O sea, no es una novela propiamente tal como una novela de la dictadura que se propone temáticamente o escribir la novela, sino que hay algo en la respiración de ese texto, en esos vacíos con el desierto y con una
alucinación de posibles fantasmas, ¿no? Posibles muertos, posibles desaparecidos, hay una palabra que de pronto arma una atmósfera y inmediatamente pone en diálogo a esa novela con un contexto, con un pasado, con una memoria, con lo que sea. Entonces me parece que son como operaciones que a veces van mucho más allá incluso de la propia voluntad, y un texto que es capaz de generar esas resonancias, a mí me parece que es un texto muy valioso, porque al final está eso, no está la operación temática que conduce a eso, sino más bien la inevitable relación y el diálogo con un momento vital, con la memoria. Claro. Yo creo que otra vez la gente que nos está viendo se va a aburrir porque estamos un poco muy de acuerdo en todo, pero es que estoy otra vez de acuerdo y creo que lo que decías de Camachaca, Ale, tiene mucho que ver justo con lo que Diego decía de mi libro, que es que al final de cuentas los escenarios y los ambientes son personajes también, y son fundamentales. Y que uno esté escribiendo de un tema íntimo como la familia, o tan íntimo, o tan icónicamente íntimo como la familia, no quiere decir que esté escribiendo solo de la familia, ¿no? Quiere decir que está también ante la posibilidad de escribir sobre el medio ambiente en el que está esa familia inserta, la comunidad en la que está, el país en el que está, las generaciones que la componen, ¿no? O sea, y al revés, creo que es una oportunidad, de hecho, o por lo menos yo así me lo planteé en la escritura de No contar todo, ¿no? Y a mí me interesaba tanto hablar de esa intimidad como de mi país desde esa intimidad, ¿no? Es decir, si se iba a hablar de la guerrilla en Guerrero, porque aparece en mi historia familiar, no era hablar de la guerrilla como yo hubiera hablado en una novela sobre la guerrilla, pero sí de lo que sucede cuando un miembro de una familia se va a la guerrilla y qué sucede en esa familia. Eso es hablar de una familia, pero también hablar de un país y de una época, ¿no? Y creo que eso yo lo vería hasta casi como una cosa natural de una novela autobiográfica, ¿no? Es cierto que muchas veces se encierra demasiado la idea y vemos novelas que están contadas como a través de un popote, ¿no? Y vemos solamente ese puntito, ¿no? Pero justo el chiste es que en torno a esa luz que decía Mauro al principio, que le apunta a uno de los actores, se tiene que estar la presencia de todos los actores que están en la oscuridad y que en cualquier momento pueden ser iluminados también, ¿no? Y que a lo mejor van a ser iluminados de paso nada más. Y tiene que estar la presencia de ese escenario donde suceden esas historias, ¿no? También iluminada, aunque sea más tenuamente, ¿no? Pero bueno, no sé. Qué linda metáfora que fuimos armando juntos. Sí, y bueno, nos costó, ¿cómo lo ensayamos? Solo para cerrar esa idea, pero que al final creo que uno no se da mucho cuenta de lo que está escribiendo, sino hasta que lo escribe, ¿no? Y como decía Mauro, o sea, hasta que lo explica, o sea, hay esa cosa de, bueno, ahora te hacen una pregunta y dices, bueno, encuentras una explicación para algo que hiciste de manera completamente intuitiva o no, digamos, intelectualizada, como uno lo dice ya en una respuesta, ¿no? Lo malo es que luego esa respuesta que encontraste se queda ahí y ya deshacerte de ella es dificilísimo. Tal cual. Apretas play. Oye, Sí. a propósito, parece que ya estamos un poco en la hora y nos dicen que bueno, que ya había otras preguntas, pero parece que están contenidas en lo que conversamos y nos dan el pase para que podamos despedirnos y nada, seguir en nuestra vida, salir ahora sí, irse a tomar una cerveza aquí en el bar de la esquina, ¿no? Ir a comprar el libro de Mauro, que seguro ya está aquí en librerías. Exacto. Gracias por las preguntas, a los que hicieron preguntas. Sí. Cariños a Bepe especialmente. Sí, a Bepe. Sí, y a a todos. Lorena, Sí, caray. ¿Cómo especialmente? A Lorena. Qué mala amiga, por favor. No, pero es que yo ya le dije por interno, Oye, bueno, y a Paula y a Andrea. Sí, por supuesto, y a Isabela, a todos, muchas gracias. Isabela. Gracias a la agencia. Un gusto verlos, amigos. Los admiro y los quiero mucho. Les mando muchos Cuídense besos. mucho. Cuídense mucho también tú, cabrón. Cuídate. Realmente pronto porque sería hermoso. Sí, Chao, caray. amigos. Cuídense. Cariños a todos. Suerte. Chao.